Hola, aquí estamos nuevamente para compartir otro momento de reflexión, otro paso más en nuestro taller, otro instante en el cual nos dejaremos iluminar por la palabra de Dios, por su mensaje profundo de amor. Y les propongo que esta vez leamos un relato y una parábola de Jesús en el capítulo 10 de Lucas, desde el versículo 25 en adelante, uno muy conocido, que es la parábola del buen samaritano. Y dice así: se levantó un legista y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces Jesús: bien, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero el samaritano, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? El hombre dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo entonces Jesús: anda y haz tú lo mismo. Tantas veces hemos meditado esta parábola, tantas veces hemos descubierto que solo Jesús es el buen samaritano. Nosotros somos esa humanidad golpeada, maltratada por el pecado. Nos han robado la dignidad, el pecado, y hemos quedado ahí, tirados al borde del camino, medio muertos. Pero en medio de eso, y aunque tanta gente pasó y con 1000 excusas habrá dicho pobre persona, no puedo, pasa sea un sacerdote, sea un levita en el Antiguo Testamento, las funciones las debían hacer en estado de pureza, y si tocaban un herido con sangre perdían esta pureza ritual y entonces ya no podían ejercer estas funciones, tenían la excusa perfecta para pasar de largo. Tal vez lo único que les faltaba era tener corazón para acercarse a la persona. Y justamente Jesús elige el ejemplo que más les podía doler a los que lo escuchaban: un samaritano, el enemigo por excelencia, para ellos la peor persona posible, eran los enemigos los samaritanos. Un samaritano es aquel que pasa y siente compasión, y porque siente compasión se agacha, se acerca, usa aquello que dispone. En aquel tiempo se usaba el vino, que con el alcohol desinfectaba, el aceite que ayudaba a cicatrizar. Usa lo que tiene, da el remedio que posee, lo carga sobre su caballo, lo lleva a la posada,
cuida de él, paga por él. Este es el corazón compasivo, capaz de padecer con el otro. Este es el corazón misericordioso, un corazón como el corazón de Dios, que es capaz de, este corazón, que es capaz de estar cerca de nuestra miseria. Porque estamos en la miseria, Dios, el corazón de Dios está más apegado a nosotros, porque vemos que sufre, porque ama con más ternura a aquel que sufre, como una madre ama a todos sus hijos, pero aquel que está más enfermo, que sufre, lo ama todavía con más cuidado. Y este es el corazón de Dios, y esto es lo que el Señor nos enseña. Jesús ha venido a revelarnos esta ternura compasiva, misericordiosa de Dios. No nos ama porque merezcamos ser nada, nos ama porque Él es bueno. Esta es la misericordia de Dios, y una misericordia que se hace concreta, que ve, que está atento. Nosotros a veces ni vemos a los demás que sufren porque venimos encerrados en nuestros problemas, estamos atentos a solo lo que nos pasa a nosotros, las dificultades que tenemos, los problemas del trabajo, de la casa y todo. No nos damos cuenta que quizás al lado nuestro hay alguien que sufre. Probablemente porque no amamos, porque si amáramos de verdad, nos daríamos cuenta de aquellos que sufren. El que ama está atento. El samaritano lo ve. El samaritano era un enemigo, era del otro pueblo, pero tiene compasión. Probablemente, y esto es la clave, porque él también se sabía una persona marginada. Él tampoco podía creerse uno importante. Yendo hacia Jerusalén, iba hacia el lugar donde iba a ser un excluido, un marginado, un odiado, un despreciado. Justamente por eso, porque él es consciente de su miseria, es capaz de sentir sintonía con aquel que está en la miseria, con aquel que está en el dolor. Cuando nosotros estamos demasiado seguros de nosotros mismos, de que somos buenos, que nos portamos bien y todo eso, nos volvemos puros, incapaces de perdonar, de comprender, nos volvemos jueces críticos. Le pasó a los fariseos tantas veces, y muchas veces nos pasa a nosotros. Criticamos a los demás, damos juicios, por algo le habrá pasado, algo habrá hecho. Y nos creemos nosotros capaces de dar juicios, de tirar la primera piedra como si no tuviéramos ningún pecado. El samaritano siente compasión porque también él es consciente de su pecado. Y aquí está la clave. Nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestros límites, a aceptar nuestros pecados. No a conformarme, así soy yo, que me aguanten. No. A aceptar que somos frágiles y pecadores, que no tenemos nada que presentar a Dios como diciendo, mira Dios, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. No, solamente podemos decir, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Es lo único que podemos decir. Y si tú tienes esta conciencia de tu fragilidad y de tu pecado, serás capaz naturalmente de acercarte y de tener compasión al otro. Fíjense, y esta es la experiencia en todo el mundo, son los pobres aquellos que pueden compartir más, aquel que no tiene casi nada, pero que ve que su hermano que está en la miseria tiene aún menos, comparte el poco que tiene. Los que más tienen generalmente se ponen a hacer análisis críticos. El gobierno no hace nada, este no hace nada, aquel otro, este seguramente es pobre porque no quiere trabajar. Tendrán tantas razones, pero es un modo de justificar la dureza del corazón. Lo mismo pasa con la misericordia. Si tú no aprendes a ser compasivo contigo mismo, si tú no aprendes a perdonarte con humildad, porque generalmente es nuestro orgullo el que no nos permite perdonarnos, si no aprendes a aceptar tu pequeñez, tu fragilidad, difícilmente vas a poder aceptar la otra, la de los demás.
Esto es lo que hoy Jesús nos enseña. Jesús es nuestro buen samaritano que viene a ayudarnos, pero es también ese hombre caído. Y cuando tú ayudas a cualquier hombre que está en necesidad, y cuando tú eres compasivo, lo estás teniendo de Jesús. Y esto es claro, Él lo dice en otra parte, en otra de las parábolas, en el juicio final: cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo has hecho conmigo. Y cuando no lo hiciste con Él, cuando pasaste de largo, cuando no fuiste capaz de tener compasión, de ser misericordioso con Él, no lo has sido conmigo. ¡Qué responsabilidad! Yo les propongo que en el foro, en el compartir, en el poner los comentarios, compartamos un poquito esto, unas 3 preguntas más o menos. ¿Reconozco, acepto y perdono con misericordia mis propios límites y pecados? Como dijimos, que no significa decir, bueno, yo soy así, basta, ¿no? No, reconocerme pecador, sí, y pedir al Señor que me ayude a cambiar y poner lo mejor de mí mismo, pero con humildad. Me reconozco en mi pecado, en mis límites. Tengo misericordia de mí. Soy capaz de ser misericordioso también conmigo mismo. La segunda es, soy capaz de perdonar 70 veces 7, como Jesús nos lo pide. O sobre todo, como Jesús nos dio el ejemplo, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lo estábamos crucificando, cuando lo estábamos matando, soy capaz de perdonar a la manera de Jesús. Y la tercera, ¿cómo vivo concretamente las obras de misericordia? Todas las hemos escuchado alguna vez desde chiquitito, ya no nos acordaremos, pero una buena oportunidad para comenzar a buscar. Si no las buscas en algún librito que tengas, en algún catecismo, anda a Google, búscalas, busca las obras de misericordia, las corporales, las espirituales, trata de ver y confróntalas con tu vida. Y trata de ver qué es lo que vives y qué es lo que no, de estas 7 obras de misericordia espirituales, de estas 7 corporales, cuáles vives, cuáles no, cuáles son las que más fácil te resultan y cuáles las que más dificultad te presentan. ¿Estamos? Nos vemos entonces en el próximo paso, en el último video. Gracias. Señor los bendiga.